Bueno, más unos avisos. Tenemos catecismo a las 8:30 todos los domingos para niños y para adultos, ¿sí? Para que puedan venir más temprano. Y también vamos a rezar el Santo Rosario juntos. Es la idea. Después del catecismo venimos al Santo Rosario, que es la devoción más importante que existe para poder ir al cielo, que es la promesa del cielo de la Santísima Virgen, el Santo Rosario. Y después del Santo Rosario ya viene la Santa Misa. Y los que quieran confesarse, entre las 9 y 9:30, los puedo confesar también. Bueno, queridos amigos, tenemos la fiesta de la transfiguración de Jesucristo nuestro Señor. Una fiesta muy importante, se considera la cima de todos los eventos de la vida pública de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó que resplandeciera su divinidad en su cuerpo. Sabemos por la fe que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y lo normal para Jesucristo era que su divinidad hiciera que su cuerpo resplandeciera todo el tiempo que estuvo en la tierra. Eso era lo normal. Por humildad, Jesucristo quiso esconder ese brillo de su divinidad sobre su cuerpo para que nosotros nos acercáramos a Él con más confianza durante su vida en la tierra. Pero su estado normal, dice Santo Tomás de Aquino, era que Jesucristo estuviera entre nosotros en la tierra con su cuerpo brillante, por su divinidad. Porque Jesucristo, desde el primer instante de su vida, cuando vino en el vientre de la Santísima Virgen, el día de la Encarnación, Él ya tenía la visión beatífica. Ella estaba en el cielo contemplando a su Padre en su alma y en su cuerpo, en su alma por lo menos. En su alma estaba contemplando a su Padre, desde que fue concebido en el seno de su madre, María Santísima. Entonces Jesucristo, por eso dijo una vez a los judíos, yo estoy en el cielo y también estoy en la tierra al mismo tiempo. Es un misterio. Pero aquí lo interesante es que Jesucristo, después de anunciar su pasión, dice el Evangelio que 6 días después de anunciar su pasión, se transfiguró. Y durante la transfiguración vino a hablar con él, vino Moisés y Elías. Moisés es el representante de la ley y Elías el representante de los profetas. Los dos más grandes, digamos, representantes del Antiguo Testamento. ¿Y de qué hablaban? De su pasión y muerte. Elías, Moisés y Jesucristo hablaban de su pasión y muerte que se aproximaba. Y cuando pasó la aparición, el evento, Jesucristo le dijo a los apóstoles que esto lo hablaran a los demás, lo comunicaran, lo predicaran después de su resurrección, después de su pasión y muerte. Entonces, se fijan, lo que decide a Jesucristo el transfigurarse es el evento de su pasión y muerte. Esa es la enseñanza importante del día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente es hombre, sino también es Dios. Entonces, es el problema de nosotros cuando queremos practicar nuestra religión católica y tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos tristezas, enfermedades. Vemos el lado humano de las cosas y nos quejamos, o se nos hace muy difícil perseverar. Entonces, la invitación de Jesucristo es que siempre cuando pensemos en los dolores, en la pasión, en la muerte, en las cosas difíciles de la vida, pensemos en su divinidad, en que Él es Dios, que Él no solamente es hombre, sino también es Dios, y que Él está aquí para ayudarnos. Por eso quiso morir en la cruz, para asociarse con nuestros dolores, para sentir lo que nosotros íbamos a sentir, para sufrir lo que nosotros íbamos a sufrir y cargarlo Él mismo, para que en el futuro, cuando tuviéramos problemas, sufrimientos, tristezas, asociáramos esa tribulación, esa cruz, junto con la cruz de Jesús, para que Él venga a ayudarnos, para que Él venga a aliviarnos y a cargar con nuestra cruz, con nuestro sufrimiento, y poder junto con Él vivir esta vida, y junto con Él salvarnos y resucitar y estar en el cielo con Él para toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. O sea, su transfiguración, el mostrar su divinidad es para fortalecernos, para elevarnos, para ayudarnos a levantarnos.
de esta tierra, que es un valle de lágrimas, dice el Salve Regina. El Dios te salve, la oración de Dios te salve, es un valle de lágrimas. Es incomprensible nuestra santa religión sin pensar en que Jesucristo es Dios, sin pensar en el premio que es el cielo, sin pensar que Dios y la Santísima Virgen están todo el tiempo aquí junto a nosotros, listos para ayudarnos, para fortalecernos, para iluminarnos, para consolarnos, para cargar nuestra cruz. Por eso Jesucristo, cuando habló de la pasión y de la muerte a sus discípulos por primera vez, inmediatamente 6 días después hizo su transfiguración, resplandeció, resplandeció como un sol su cuerpo, y sus vestiduras eran como blancas como la nieve, para fortalecer a los apóstoles, porque ellos dijeron, ellos para que no se desanimaran y no cambiaran de opinión de seguir a Jesús, porque si Jesús está diciendo que va a morir en una cruz, y en una cruz solamente morían los delincuentes, la cruz era, el madero de la cruz estaba maldito, entonces era un presagio para ellos de que se iba a acabar lo que tenía, si lo veían desde el punto de vista humano solamente. Entonces corrieron el peligro de perder la fe y de no seguir a Jesucristo hasta los últimos momentos. Por eso Jesucristo tenía que transfigurarse para contrapesar. Sí, van a verme en la cruz, van a verme morir, van a verme que mis enemigos van a pensar que van a triunfar sobre mí, pero tienen que recordar que yo soy Dios, que todo esto está planeado para la redención, que yo voy a triunfar, va a ser una derrota aparente, porque es el medio que Dios va a usar, yo voy a usar para salvarlos. Es lo mismo con sus cruces, con nuestras cruces, queridos amigos. Dios es el sabio, ustedes no. Entonces todos tenemos muchas cruces. De hecho, no hay nadie que yo conozca en la tierra que no tenga cruces y sufrimientos. Todos tienen cruces y sufrimientos. Pero esas cruces que ustedes tienen son parte del plan de Dios para llevarlos al cielo, para purificarlos, para separarlos de este mundo, para hacerlos recapacitar de la gravedad del pecado, para despegarlos de las criaturas, de la tierra, de los placeres. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y dentro de ese plan está incluido una cruz, y puede ser una cruz pesada, que es la que nos va a ayudar precisamente a ir al cielo, va a ser la llave del cielo. Es que Dios es el que sabe lo que necesitamos. Una muerte, una enfermedad, una calumnia, críticas, lo que sea, ¿no? Pérdida de familiares o de trabajo. Pero son cosas que Dios va a usar para llevarnos al cielo. O sea, Dios es el sabio, queridos amigos. Es por eso que ustedes siempre tienen que tener en mente que Jesucristo es Dios y que Él está presente. Él es un Padre, los va a ayudar, ya nos redimió, ya dio la vida por nosotros, ya hizo lo más difícil, va a ser lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Si ya dio su vida y su sangre por nosotros, lo más fácil para Él es darnos un buen trabajo, si es que nos va a servir para la salvación, darnos salud, si es que nos va a servir para la salvación, darnos muchos años de vida, si es que va a ser bueno para nuestra salvación, darnos paz con los vecinos, con las familias, si es que va a ser bueno para nuestra salvación. Sí, es condicional. Es que muchas veces necesitamos nosotros practicar las virtudes de humildad, de obediencia, de longanimidad, de prudencia, para poder llegar al cielo. Para poder esas virtudes nos van a ayudar eventualmente a llegar al cielo. Entonces Dios sabe las virtudes que necesitamos, por eso Él sabe las cruces que necesitamos, Él sabe las compañías, las amistades, los vecinos, los defectos de los demás que necesitamos para pulirnos, para purificarnos, para practicar las virtudes, para poder hacer actos de caridad, de esperanza, de fe y ser agradables a Dios y salvarnos. Es que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, es el problema. El problema de hoy en día es que queremos hacer una religión a mi modo de pensar. Yo pienso así
y por lo tanto yo pienso que así Dios es como se comporta y por lo tanto yo pienso que yo estoy bien y así son las cosas y así tiene que ser y yo cuando quiero voy a misa y cuando quiero rezo y cuando quiero me porto bien, cuando quiero me porto mal. Es una religión, se hace a sí mismo Dios esa persona. No, el que pone la religión, el que hizo la religión es Dios mismo. El que pone las condiciones es Dios. El que dice cómo nos vamos a salvar y de qué manera y con cuántos años y con cuántos sufrimientos es Dios, no nosotros. A lo que a nosotros nos corresponde es decirle Dios, sí a Dios a todo y lo que le dije a los niños en la mañana en su catecismo. ¿Qué hacer? Conocer, amar y servir a Dios. Y lo demás, que Dios haga lo que quiera. Si hago eso, estaré cumpliendo con mi misión que Dios me dio en esta vida, mi vocación, que es conocerlo, amarlo y servirlo. Y lo demás, Dios se va a encargar porque lo demás depende de Dios. ¿Por qué depende de Dios? Porque lo demás es lo que Dios va a decidir qué es lo que necesitamos para ir al cielo. ¿Cómo nos va a salvar para ir al cielo? Como todos somos diferentes, tenemos diferentes defectos, vicios y problemas, y caracteres, personalidades. Todos necesitamos diferentes cosas para salvarnos. Pero lo que Dios nos dé es lo que necesitamos para salvarnos. Esa esposa, esos hijos, ese ambiente, ese pueblo, esa enfermedad, esas injusticias, todo eso es lo que necesitamos para ir al cielo. Por eso uno jamás debería criticar a Dios, jamás debería estar triste y decirle sí a Dios siempre. Estoy recordando, entonces, eso nos va para hacer eso hay que recordar en todo momento que Jesús es Dios, que nos redimió, que está a nuestras órdenes, que está ahí para ayudarnos. Por eso dijo, todo lo que pidáis os lo daré. Abrid, tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Porque Él se va a encargar de todo. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo, amarlo y servirlo, como Él pide. No como nosotros pedimos o queremos, sino como Él pide. Por eso creó la Santa Religión Católica. Porque la Iglesia Católica lo único que hace es transmitir lo que recibió de Cristo, que es la enseñanza de Cristo, sus sacramentos, de cómo Cristo nos va a estar ayudando para salvarnos, y cómo tenemos que comportarnos y prevenirnos contra los enemigos. Sí, eso es lo que hace un sacerdote, es el intermediario entre Dios y los hombres, es la Iglesia Católica, que está aquí para decirnos cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer para servir a Dios, para demostrar que lo amamos, y qué tenemos que hacer para conocerlo, y haciendo eso, salvarnos. Entonces el problema no son los cruces, los sufrimientos, el vecino y mis problemas y la crisis, no. El problema soy yo. El problema es que yo tengo que someterme, empezar a conocer a Dios, conocer su voluntad. Y una vez que yo sé cuál es su voluntad, que sabemos que son los mandamientos y el deber de Estado, entonces amar a Dios significa cumplir con su voluntad, o sea, cumplir los mandamientos, cumplir con mi deber de Estado. Es la manera como voy a demostrar que lo amo y de esa manera lo voy a estar sirviendo. ¿Sí? Entonces que nunca se nos olvide esto, que la transfiguración, la divinidad de Cristo, es lo que nos va a dar la luz para mantener la fe en medio de las pruebas. Es lo que nos va a dar la esperanza de que Cristo está ahí a nuestro lado para cargarnos, ayudarnos a vencer y salir victoriosos y llegar al cielo. Y la divinidad de Cristo nos va a ayudar a alimentar esa caridad, ese amor que necesitamos, que es el motor de nuestras acciones, para poder amar más a Dios que a todas las cosas. Es lo que nos va a hacer despegarnos de aquel vicio, de aquella persona, de aquel capricho, de aquella voluntad mía. El amor a Dios, ese es el motor que necesitamos. Precisamente por eso el primer mandamiento, y precisamente por eso el amor a Dios, Dios lo puso sin condiciones y sin límites. Acuérdense cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como diciendo, con todo tu tiempo, con todas tus energías, con todas tus habilidades. Y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nunca olvidemos estas verdades, que nos haga recordar siempre que Jesucristo es Dios y que por esta fe es como venceremos al mundo y venceremos al orgullo y al demonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.